Geometría, clase número 4, cuarta parte de curvas en R3. Vamos a ver vector tangente unitario, recta tangente, plano normal y concepto de curvatura. Muy bien, tomamos una representación paramétrica regular, una parametrización de R a R3, ¿sí? Definida por tres subfunciones que son sus componentes, como venimos haciendo hasta ahora. Y ya habíamos visto cuando estudiamos el concepto de longitud de arco que la parametrización derivada en un punto tiene la dirección de la recta tangente a la curva en ese punto. Bien, esa dirección claramente no depende de la parametrización. La recta tangente a una curva no tiene que ver con la parametrización, sino que tiene que ver con la curva. Al vector que tiene la dirección de la recta tangente y es unitario, se lo denomina vector tangente unitario. Es decir, tiene la misma dirección que la recta tangente, pero tiene norma 1, tiene módulo 1. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para obtener el vector tangente unitario en un punto dado de la curva? Bueno, tomamos la parametrización, que es la función que estamos estudiando, la derivamos para obtener la dirección y al dividirlo por su norma queda el vector normalizado y por lo tanto pasa a tener norma 1. Si la parametrización es natural, recordemos que la definición de parametrización natural es que la derivada de la parametrización tiene módulo 1 de manera constante. Entonces, en ese caso, el vector tangente en una parametrización natural coincide directamente con la derivada porque ya tiene módulo 1. Vamos a ver esto en una parametrización. Bueno, acá tenemos la parametrización de una curva que ya estuvimos utilizando, que es la curva hélice o la curva tornillo, y tenemos tres parametrizaciones diferentes. La parametrización que vimos en los ejemplos y que vamos a seguir usando, la parametrización en azul, que es la parametrización dada por longitud de arco, ¿sí? Esta parametrización en rojo, recorremos a la parametrización en una longitud de 0 a 2pi, de 0 a 628, la parametrización dada por longitud de arco, recorre a la parametrización en el mismo sentido, pero en una longitud diferente. Lo que mide este intervalo es lo mismo que mide la curva desde donde comienza hasta donde termina. Y una parametrización nueva que no habíamos utilizado hasta ahora, pero que, como vamos a ver, recorre la misma curva, en una longitud también de 0 a 2pi, acá se ve que el valor de R0 y acá es 628, es decir, es 2pi, pero fíjense que recorre la parametrización en sentido inverso a la parametrización roja, digamos, ¿no? La recorremos para 0 vale el último punto y a medida que avanza recorre la parametrización hacia abajo. Las tres parametrizaciones son equivalentes porque parametrizan la misma curva y existen difeomorfismos, existen cambios admisibles de parámetros entre f y g, f y h y g y h, ¿no? Entre f y g, entre f y h es el que hicimos en la clase anterior, es la parametrización por longitud de arco. Entonces, en un punto determinado, el vector derivado tiene esa dirección, que es la dirección de la recta tangente. Por supuesto, la recta tangente cambia su dirección cuando el punto se desplaza. Depende de dónde estoy posicionado, la dirección tangente se modifica. Entonces la pregunta es, ahora, si yo voy a apagar el vector, voy a dejar el punto, si yo tomo esta parametrización y estudio el vector tangente, el vector tangente a la curva, si la dirección de esa recta tangente en el mismo punto cambia. Bueno, lógicamente van a ver que si yo consigo, con mucha paciencia, poner el punto verde en el mismo lugar que el punto rojo, ¿sí? Por ahí, como verán, la dirección es la misma. No es el mismo sentido, porque el sentido del vector tangente depende de el sentido en el que el punto recorre la parametrización, pero sí es la misma dirección. Voy a apagar ahora la parametrización verde y vamos a la parametrización dada por longitud de arco, donde el vector tangente, si yo lo consigo ubicar en el mismo punto, va a tener lógicamente la misma dirección
Pero, como se puede ver, como se puede apreciar, el vector rojo y el vector azul tienen distinta longitud. El vector rojo es la derivada de una parametrización regular y el vector azul es el vector derivado de una parametrización dada por longitud de arco. Quiere decir que el vector azul en todos los puntos tiene longitud 1 y el vector rojo, su longitud puede cambiar. Puede ser 1 en un momento y en otro no, o no ser nunca 1, ¿sí? Puede cambiar. Entonces, lo que vemos ahí en ese punto específico, el vector azul es el vector tangente unitario, puesto que tiene norma 1. Si yo al vector rojo lo normalizo, me va a dar el vector azul. La dirección del vector tangente unitario, la dirección no, el sentido del vector tangente unitario depende de la parametrización, no así la dirección. Bueno, volvamos. Definimos entonces recta tangente, es la recta que yo estaba mostrando recién, es sencillamente la recta que pasa por el punto que estoy estudiando y tiene la dirección del vector tangente unitario, o lo que es lo mismo, la dirección de la derivada, porque la dirección del vector tangente y el vector derivado es el mismo. Y el plano normal, que no lo mostramos recién en el dibujo, pero ahora lo voy a mostrar, es el plano que contiene al punto de estudio, al f de t sub 0, y es perpendicular al vector tangente unitario. Vuelvo al dibujo. Me voy a quedar solamente con una de estas dos parametrizaciones. Ahí en ese punto tengo la recta tangente, pasa por el punto f de t, es el punto rojo, tiene la dirección del vector tangente unitario, lógicamente la recta tangente depende del punto en el cual estoy, y en ese mismo punto hay un plano que es perpendicular al vector rojo y que pasa por el punto P. Ese plano es el que se denomina plano normal. Es perpendicular a la recta tangente, lógicamente, porque es perpendicular al vector que define la dirección de la recta tangente. El plano normal no es estático, se modifica a medida que se modifica el vector rojo. Ese es el plano normal a la curva en un punto determinado. Bueno, ejemplo. Dada la curva que estamos estudiando, precisamente la curva que está en el dibujo, la curva hélice, se pide hallar el vector tangente unitario, la recta tangente y el plano normal en el punto 0 menos 1 pi. Bueno, lógicamente, yo lo primero que necesito hacer, este es el punto f de t sub 0, ¿no? Ese es el punto, vamos al dibujo, es el punto rojo, ¿sí? Es el punto que está ahí. Lo que necesito hacer es hallar el valor del parámetro que apunta a este punto. ¿Para qué valor de t? Voy a apagar todo por ahora. ¿Para qué valor de t el punto, apagué mal, para qué valor de t el punto tiene las coordenadas que el ejercicio me está pidiendo? ¿Para qué valor de t la coordenada en x es 0? Tiene que ser el mismo valor de t que haga la coordenada en x 0, a la coordenada en y menos 1 y a la coordenada en z pi. ¿No? Acá tenemos la parametrización, x seno de t y coseno de t, z es t. Bueno, entonces, igualamos a la parametrización al punto en cuestión. Esto es un sistema muy sencillo de resolver, ¿sí? De abajo sacamos que t tiene que ser pi de la tercera ecuación. Entonces, eso se tiene que satisfacer en las tres ecuaciones. Para el mismo valor de t, se tienen que satisfacer las tres ecuaciones. Bueno, y se cumple porque para que el seno de t sea 0, t es 0 o es pi. Y para que el coseno de t sea menos 1, t tiene que ser pi. Entonces, lógicamente, cuando t es igual a pi, la primera componente es 0, la segunda es menos 1 y la tercera es pi. Entonces ahí tengo el valor del parámetro. Ahora, para hallar el vector tangente unitario, necesito la derivada. Pero la derivada es un vector genérico. La derivada cambia punto a punto. Yo necesito la derivada en este punto específico. ¿Cuánto me da el vector derivado en ese punto? Porque, vuelvo al dibujo, el vector cambia, estoy haciendo lío, el vector cambia cuando cambio el punto. Entonces yo necesito el vector en el punto en el cual yo estoy posicionado. Eso es evaluar la derivada en el valor de t en el cual estoy estudiando la curva. Es decir, f' evaluado en pi.
Bueno, eso me da menos 1, 0, 1. Este es el vector rojo que yo tengo que trabajar. Este es el vector que tiene que tener la dirección de la recta tangente y que tiene que ser perpendicular al plano normal. Bueno, la norma de este vector, el módulo de este vector, es claramente raíz de 2, así que para hallar el vector tangente unitario, divido el vector derivado, evaluado, en su norma, en su longitud. Bueno, eso da raíz de 2 sobre 2, 0, raíz de 2 sobre 2, racionalicé, y ahí tenemos el vector tangente unitario. Para hallar la recta tangente y el plano normal, puedo usar el vector tangente unitario, o puedo usar el vector menos 1, 0, 1, porque tienen la misma dirección, y lo que me interesa tanto para la recta tangente como para el plano normal es la dirección que utilizo. Si yo podría usar este vector t de pi, el vector f' en pi, o podría usar, no sé, el vector menos 2, 0, 2, que tiene la misma dirección que este vector derivado. Entonces vamos a calcular eso. La recta tangente, recordemos que la ecuación vectorial de la recta tangente es esta, ¿no? Pi lambda, digo, por el vector director más un punto que pertenezca a la recta. Bueno, el vector que lo dirige, en este caso decidí tomar el vector tangente, acá, y el punto por el cual tiene que pasar es el que me está pidiendo el ejercicio que pase, el 0 menos 1 pi. Y ahí tengo la ecuación vectorial de la recta. Si quieren pasarlo a cartesiano paramétricas, a ecuaciones simétricas, bueno, eso quedará en ustedes, pero ya tengo una de las ecuaciones posibles de la recta. Lo mismo para el plano normal. Para el plano normal necesito usar o bien el vector tangente o bien el vector f' en pi o cualquier vector que contenga esta dirección, y vamos a recordar que la ecuación general del plano viene de x, un punto genérico que pertenezca al plano, menos el vector posición del punto que pertenezca al plano, tiene que ser perpendicular al vector normal. En este caso, este vector normal al plano, insisto, puede ser f' o puede ser t. Bueno, si uso f', solamente porque son más sencillas las cuentas, podemos hacer la resta y después el producto escalar o la distributiva del producto escalar. En cualquier caso, me queda esta ecuación, que es la ecuación del plano normal a la curva en el punto en cuestión. Bueno, tanto la recta tangente como el plano normal no dependen de la parametrización. Sin importar qué parametrización obtenga yo, la recta tangente y el plano normal van a ser el mismo. Ojo con una cosa. Fíjense acá que para que estos dos puntos estén en el mismo lugar, que estén los dos puntos en el mismo lugar, no significa que los parámetros tengan que valer lo mismo, ¿no? Para llegar a ese punto en la parametrización roja, T tiene que ser 2,7 y R tiene que ser 3,58 y S tiene que ser, a ver, aproximadamente, no recuerden que GeoGebra no es exacto, 3,81. Es siempre el mismo punto, pero el valor del parámetro sí depende de la parametrización. Bueno, avancemos. Definimos curvatura o empezamos a elaborar el procedimiento para llegar al concepto de curvatura. Tomamos ahora una parametrización regular, una parametrización, y le pedimos que sea de clase C2, es decir, que tenga segunda derivada. Si tenemos la derivada primera, que es el vector tangente, estoy tomando acá una parametrización por longitud de arco. Como todas las curvas regulares tienen longitud de arco, todas las curvas regulares admiten una reparametrización por longitud de arco. Eso existe siempre. Después habrá que ver si es operativo o no, porque recuerden que proviene de una integral el concepto de el cambio admisible de parámetro definido mediante la longitud de arco, pero existe, teóricamente existe. Entonces, no le quito generalidad al estudio si le pido a la parametrización que sea por longitud de arco. En este caso coincide el vector tangente unitario con la derivada. Si vuelvo a derivar, derivo nuevamente miembro a miembro, de un lado me queda la derivada segunda de la parametrización natural y del otro lado me queda el vector tangente derivado. Bueno, el vector tangente unitario, el vector t, es unitario por definición, no solamente por ser por longitud de arco, sino que las derivadas de cualquier vector de norma 1 cumple siempre la condición de ser
perpendicular al vector que estoy derivando. Lo voy a decir de vuelta. Un vector que tenga norma 1, cuando lo derivo, siempre es perpendicular al vector que estaba derivando. Eso es una propiedad vectorial. Es fácil de probar si consideran que el vector, para ser unitario, el producto escalar entre el vector y sí mismo tiene que dar 1, ¿no? Porque es el módulo. Entonces, ¿qué termina ocurriendo con la derivada? Que la derivada del vector derivado, o sea, la derivada segunda, tiene una dirección que es siempre la misma sin importar cuál sea la parametrización que yo tome. Esto lo voy a mostrar en un dibujo. Bueno, retomamos la misma curva, es otro archivo, es otro dibujo, pero son las mismas tres parametrizaciones, la roja, la verde y azul están acá abajo, son las mismas que estábamos usando recién, y si yo marco sobre un punto su vector derivado, y ese vector lo normalizo, obtengo ese nuevo vector, naranja, que tiene norma 1 ahora, ¿sí? Ese nuevo vector. Y como habíamos visto recién, el vector de la parametrización dada por longitud de arco, que era el azul, si yo lo ubico sobre el mismo punto, como ven, coincide. El vector tangente es el mismo en las dos parametrizaciones. ¿Qué pasaba con la parametrización verde, donde el vector derivado, que también lo voy a normalizar, y voy a obtener un vector de longitud 1, ocurría que, si yo lo ponía en el mismo lugar, tenía la misma dirección, la dirección de la recta tangente, pero tenía sentido opuesto. Ahora bien, al derivar esos vectores, yo obtengo una dirección que es perpendicular. Ese vector que acabo de prender, el verde clarito, es el vector que se obtiene derivando el vector naranja. No es necesariamente la derivada, pero tiene de alguna forma, créanme por ahora, después vamos a retomar este dibujo cuando veamos triedro de Frenet, pero tiene la dirección del vector derivado, del vector tangente derivado, tiene la dirección, ¿sí? Apago. Y ahora lo que voy a aprender es la dirección del vector tangente derivado del marrón, que es el de la parametrización que tiene su vector tangente en la misma dirección, pero en distinto sentido. Como verán, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Y si vuelvo a aprender el punto azul, ese es el vector tangente derivado del vector tangente de la parametrización azul. Esto no sorprende porque estos dos vectores coinciden. Este vector y este vector son el mismo, entonces es lógico que sus derivadas sean iguales. Lo que destaco es que la dirección del derivado en la parametrización que recorre al revés y que tiene el sentido del vector tangente unitario invertido, sí tiene la misma dirección. Eso es lo que estamos diciendo acá. El sentido del vector tangente derivado no depende de la parametrización como sí dependía el vector tangente. Bueno, tomemos en consideración dos parametrizaciones de la misma curva, una FDS y otra GDR, que también sea por longitud de arco. Entonces, como las dos parametrizaciones tienen el mismo intervalo, la misma longitud del intervalo, el cambio admisible de parámetro tiene que ser lineal. ¿Sí? A ver, dejo que se tomen un segundito para pensar lo que estoy diciendo, ¿sí? Vamos al dibujo. La longitud del segmento rojo y del segmento verde, para que sean iguales, la función que los une tiene que ser lineal. Porque si fuese cuadrático, por ejemplo, la longitud del dominio y la longitud de la imagen no sería la misma. Entonces, para que sean lineales, tienen que respetar esta expresión, el difeomorfismo que vincula, el cambio admisible de parámetro, perdón, que vincula la parametrización FDS con GDR, tiene que tener esta expresión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo derivo a la parametrización GDR, que proviene de un cambio admisible de parámetro de la parametrización FDS, para derivar en función de R, cuando derive F, tengo que hacer regla de la cadena. Si S es función de R, cuando derivo en función de R a G, me queda la derivada de F en función de S y de S en función de R. ¿Sí? Esta derivada tiene la dirección del vector tangente.
y esta derivada tiene la dirección del vector tangente de R. Como esta derivada, la derivada de S en función de R, es la derivada de esto, eso me va a dar 1 o menos 1 dependiendo si R es positivo o es negativo. Por eso me pueden dar esos dos vectores tangentes con diferentes sentidos, con la misma dirección, pero puede llegar a ocurrir, si el difeomorfismo tiene esta variable negativa, que tengan sentidos opuestos. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a derivar? Si me voy a la derivada segunda. Bueno, la derivada segunda, tengo que derivar la derivada y tengo que volver a hacer regla de la cadena. La derivada segunda de este lado es la derivada de esto, ¿sí? La derivada de todo esto, acá, perdón, la derivada de esto, que es la derivada. Derivo la derivada, derivo acá. Es la derivada de esto respecto de S, otra vez por la derivada de S respecto de R. Entonces, este más menos es un 1 que está multiplicando que no se ve afectado por esta derivada. Pero esta derivada de S respecto de R vuelve a ser o un más o un menos. Si cuando acá la derivada de S respecto de R es más, acá también es más, entonces estas dos derivadas me van a quedar con el mismo sentido. Pero si acá esta derivada de S respecto de R es negativa, acá también. Entonces me va a quedar menos por menos, y esto prueba que la derivada segunda tiene la misma dirección y el mismo sentido, que es lo que vimos hace un ratito geométricamente. Acá lo demostramos usando un poquitito de análisis matemático, de álgebra de la derivada y regla de la cadena. Bueno, probamos entonces que la derivada tiene siempre la misma dirección y el mismo sentido. Bueno, se denomina entonces al vector tangente prima a esta derivada, la derivada segunda, si estoy derivando por longitud de arco, ¿no? Porque, perdón, si estoy parametrizando por longitud de arco. ¿Por qué? Porque si este vector tangente acá, si esta parametrización fuese f de t, la derivada no coincide con el vector tangente, no tiene norma 1. Entonces la derivada de eso no me va a dar el vector tangente prima. Si yo tengo que primero normalizar y después derivar para que tenga norma 1 y después me dé la dirección que estoy buscando. Ese vector tangente prima es lo que se llama vector curvatura de una parametrización, ¿sí? Y se nota capa con la flechita arriba indicando que es una curvatura en un punto determinado. Vamos a ver antes de avanzar esto en un gráfico. Bueno, acá tengo otra parametrización, ¿sí? Donde voy a poner un punto. Hay una parametrización. En esa parametrización, lógicamente, tenemos un vector tangente que no necesariamente coincide con el vector tangente unitario. Tiene la dirección. Fíjense que acá no es constante el vector tangente. Diferentes puntos tiene diferentes longitudes. Pero sí es constante la longitud del vector tangente unitario, ¿no? Apago el vector Bordeaux, que es el vector derivado, y me quedo con el vector tangente unitario, que sí tiene esa dirección, ¿sí? Bueno, el vector curvatura, que es la derivada no del vector Bordeaux, sino del vector rojo, es ese vector. Que fíjense que mantiene la perpendicularidad. Si yo, a ver si puedo poner el ángulo entre vectores, si me lo permite. Ahí está, ven que mantiene la perpendicularidad, no mantiene su módulo, pero sí la perpendicularidad respecto al vector rojo. Bueno, ese vector es el que se denomina vector curvatura a la curva en un punto determinado. Muy bien. Vamos llegando a la definición de curvatura. Lo que vamos a definir ahora es, dado un vector tangente, su derivada sabemos que es el vector ortogonal, y vamos a definir entonces, ahora sí, a la curvatura como la longitud del vector curvatura. El módulo del vector curvatura es lo que vamos a llamar curvatura. Yo tomo el vector curvatura, le saco su módulo y a eso definimos como el escalar curvatura en un punto. Lógicamente la curvatura va a tener siempre valor positivo. Hay una interpretación geométrica de la curvatura que tiene que ver con la relación que tiene la curva con su recta tangente. Si el vector curvatura está arriba de la recta tangente, diremos que tiene signo positivo. Y si está debajo de la recta tangente, diremos que tiene signo negativo. Pero eso es relativo,
porque siempre arriba y abajo depende desde dónde yo estoy mirando. Entonces, no nos interesa tanto el signo de la curvatura, que si bien tiene una interpretación geométrica, nos interesa mucho más el valor curvatura, que acá está indicado en capa en violeta, y como ven, al cambiar el vector curvatura, lógicamente cambia su longitud y cambia su módulo, que es la curvatura. Acá tenemos una curvatura de 1,93 en ese punto, y acá, ahí, de 0,36 y acá de 0,07. ¿Por qué es tan pequeña la curvatura? Y bueno, porque en ese punto la curva es mucho más parecida a la recta. ¿A qué recta? A la recta tangente. Mientras la curva esté más rectificada, mientras se voy a apagar el vector tangente unitario, que no nos está ayudando mucho, mientras más parecido a la recta sea la curva respecto a su recta tangente, menos curvada va a estar y menos curvatura va a tener. Los puntos donde se curva más, ahí por ejemplo, como verán, se separa mucho más, se parece mucho menos la curva a su recta tangente, está mucho más enrulada, medido desde la recta tangente, entonces ahí tiene más curvatura, está más curvada, ¿no? Está más curvada ahí que acá, por ejemplo, que es un sector donde está mucho más rectificada la curva, ¿no? Le hace la separación, esta distancia en el entorno del punto azul entre la curva y su recta tangente. Bueno, dado que el vector curvatura coincide con el vector tangente prima, bueno, es lo mismo decir que la curvatura es el módulo del vector curvatura que decir que es el vector tangente prima. Y si la parametrización viene dada por longitud de arco, eso también coincide con el módulo de la derivada segunda. Solamente si está dada por longitud de arco, si no, no. Bien, y vamos a llamar radio de curvatura al recíproco multiplicativo, al inverso multiplicativo de la curvatura. Es decir, el ρ de S es 1 sobre la curvatura. Volvamos al dibujo. En este punto, el radio sería el círculo que contiene a la curva en ese lugar. Acá, un círculo con este radio tendrá que ser un círculo muy grande, entonces tendrá un radio bastante grande. ¿Cuánto es el radio que tendría que tener la circunferencia para que se parezca alrededor de ese punto a la curva? Bueno, 1 dividido 0,11. Si yo me voy a un punto de mayor curvatura, ahí, yo para dibujar un círculo, ahí que se llama círculo osculador, el círculo que contiene alrededor de ese punto azul el radio de la curva, ahí un círculo, bueno, ese radio tendrá que ser 1 dividido 1,88, y es mucho más chiquito, ¿no? Porque el rulo es más cerrado, entonces el radio es mucho menor. Mientras menor sea el radio, mayor es la curvatura, porque se parece más a una recta, ¿sí? Mientras más grande sea el radio, más parecido a una recta S, y mientras más chico sea el radio, menos parecido a una recta S. Bueno, ¿qué vamos a llamar punto de inflexión en una curva? A los puntos donde la curvatura se anula. Piensen esto en análisis matemático, por ejemplo, la curva x al cubo, ¿no? Y igual a x al cubo, que tiene un punto de inflexión. Y bueno, es el momento donde la curvatura está cambiando de un signo a otro, ¿no? En análisis matemático lo llamamos concavidad. A ver, lo voy a dibujar. Bueno, acá lo que hice fue aplanar la curva, ¿no? Ven que desde un lugar está contenida en un plano. Fíjense que tiene el dibujo de la curva x al cubo. ¿No? No es necesariamente x al cubo, porque fíjense que no está contenido en el plano xy, pero bueno, podríamos pensarlo de alguna manera como que es así. Fíjense que acá podemos apreciar que el vector tangente, de un lado de su punto de inflexión, tiene un signo, porque está de un lado de la recta tangente, y del otro tiene otro. Entonces, en términos de concavidad, nosotros diríamos que algún punto por ahí tiene un punto de inflexión donde la concavidad está pasando de un signo, de estar de un lado de la recta tangente, al otro. ¿Cómo hace? Bueno, hay un lugar ahí, hay un punto por ahí, donde la curvatura, acá todavía pueden ver el valor de la curvatura, se anula, ¿no? Yo no lo voy a poder pegar exactamente a 0. Ahí.
tenemos el punto de inflexión, ¿no? Esto está aproximado, GeoGebra siempre usa valores aproximados. Fíjense que ahí es un punto de inflexión. La curvatura está pasando de un lado, la curva está pasando de un lado de su recta tangente al otro. De arriba, entre comillas, arriba y abajo es subjetivo acá, ¿no? Pero digamos, de arriba, la recta tangente, hacia abajo de la recta tangente. Si el dibujo fuese así, nosotros diríamos que acá esa curva tiene concavidad positiva, y acá diremos que tiene curvatura positiva, y acá negativa. Sin embargo, al calcularlo, esto lo está calculando GeoGebra con el comando curvatura directamente. Fíjense que me da el valor sin signo siempre, porque no nos interesa tanto saber de qué lado está, porque, insisto, ¿no? Arriba y abajo es relativo. Sí sabemos que de un lado del punto de inflexión está o de arriba o de abajo y del otro está del otro lado, ¿no? Hay un valor ahí donde se está anulando el vector curvatura. Bien, en todas las definiciones que estuvimos usando hasta ahora utilizamos una parametrización natural. Entonces, si hubiese un ejercicio ahora donde se pidiese calcular la curvatura, bueno, tendríamos que tomarnos el trabajo primero de revisar si la parametrización es natural y si no lo fuese reparametrizar. Ese es un camino que nunca es aconsejable porque la reparametrización por longitud de arco es extensa y compleja. Entonces lo que nos interesa es encontrar una forma de poder calcular la curvatura sin tener que reparametrizar por longitud de arco, es decir, una fórmula o un camino de calcular este escalar, curvatura, sin tener que pasar a parámetro S, quedándonos en el parámetro T. Bueno, tenemos entonces ahora, para tratar de hacer ese desarrollo, una parametrización F en T, que sea regular, y tenemos un cambio admisible de parámetro que nos va a llevar a la parametrización G de S, tal que G es la misma curva que F, o que parametrizan la misma curva, mejor dicho, y G está dada por longitud de arco y F no. Es como, a ver, este ejemplo, donde F es una parametrización regular y H está dada por longitud de arco y hay un cambio admisible de parámetro de T a S, que es el que hicimos en la clase número 3 en el ejemplo de reparametrizar por longitud de arco. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero esto, insisto, existe para todas las parametrizaciones. Bueno, T de S es S y ¿cómo llego a G? Bueno, a F lo tengo que componer con T de S. Me queda G compuesto con F de S. Este sería la aplicación del cambio admisible de parámetro. En lugar de poner T, tengo que poner la función que me queda, S de T. Bueno, a un S sub 0 se corresponde un T sub 0. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Volvamos al dibujo anterior. Estoy diciendo que en las dos parametrizaciones, ¿sí? Para llegar al mismo punto, a t igual 2,7 le tiene que corresponder s igual 3,79, porque si no, no es el mismo punto. ¿Sí? Hay una relación entre el s y el t. A un s determinado le corresponde un t determinado que no van a ser iguales, pero sí que el punto, la imagen de la parametrización a partir de t y a partir de s tiene que ser el mismo. ¿Sí? Hay un punto, en ese t y s, los vectores tangentes son el mismo. ¿Sí? Acá no está normalizado en este dibujo, pero recuerden que si lo normalizamos, obtenemos el mismo vector. ¿Sí? El vector tangente unitario es el mismo si lo calculo en t y lo normalizo que si lo calculo en s. Entonces estamos diciendo ahí que ese vector tangente en t es la derivada de f en t dividido su norma, y que también ese vector a partir de S es la derivada de G sin la necesidad de normalizarlo porque está dada por longitud de arco. ¿Por qué le pongo el T sub 0 y el S sub 0? Porque estoy parado en un punto. Estoy parado en un punto específico de la curva. Bueno, vimos en las diapositivas anteriores que el vector curvatura, que es lo que yo necesito para poder calcularle la norma y para poder identificar cuánto es la curvatura, es el vector tangente prima en S. ¿Sí? El módulo es la curvatura. Entonces, ¿qué hago? Si estos dos vectores son iguales,
en vez de derivar acá, derivo de este lado en t, porque yo lo que quiero es una fórmula con t. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que derivar esto en función de s, no en función de t. ¿Sí? ¿Cómo hago para derivar esto en función de s? Por regla de la cadena. Es la derivada de esto en función de s, perdón, la derivada de esto en función de t, por la derivada de t en función de s. Regla de la cadena. Derivo t en función de f en función de t y t en función de s. ¿Sí? Le saqué el t sub 0 porque la derivada no la podemos hacer evaluada, si no nos va a dar el vector nulo. Muy bien. La derivada de f' de t sobre el módulo de f' de t hay que hacerla por regla de cociente. Es la derivada del numerador, por eso f segunda, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Ojo acá, la derivada del módulo de f' no es el módulo de la derivada segunda. Tengo que derivar la función módulo. Esta función es escalar, el módulo es un escalar, yo tengo que derivar una función escalar. No es lo mismo que esto, que es un vector. Acá arriba tengo una resta de vectores. Este módulo es un escalar, multiplicando un vector. Este módulo derivado, este módulo es un escalar, derivado sigue siendo un escalar, y esto es un vector. Restó vectores, ¿sí? Dividido el cuadrado del denominador, que sería el módulo al cuadrado, por la derivada de t en función de s. Bueno. ¿Qué puede llegar a generarnos algún conflicto acá? Esta derivada que está acá. Entonces, para esta derivada vamos a recordar una propiedad bastante sencilla de probar, que viene de álgebra de segundo, ¿no? De recordar que la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto escalar entre un vector y sí mismo. Entonces, si nosotros derivamos lado a lado esto, acá me queda regla de la cadena, 1 sobre 2 por la raíz cuadrada, por la derivada de lo de adentro, digo. Que me queda el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. El producto escalar es conmutativo, así que arriba tengo 2 veces u por u', simplifico el u con el u, y abajo la raíz cuadrada de u por u vuelve a ser el módulo de u. Entonces fíjense que la derivada del módulo de u es u por u' sobre el módulo de u. Bueno, eso lo aplicamos acá. ¿Sí? U es f', entonces su derivada es f' por f segunda sobre el módulo de f'. Usamos esta fórmula. Acá, esto que está escrito acá, es esta fórmula de derivación, ¿sí? Bueno, y habíamos visto, esto ya lo traigo también de la clase anterior, que la derivada de t en función de s es 1 sobre el módulo de f' de t. Hicimos la deducción de esto cuando estudiamos la reparametrización por longitud de arco. Si no lo recuerdan, vayan a la clase anterior y búsquenlo. Todo esto es la derivada del vector tangente en función de t, pero la derivada es en función de s. Todo acá me queda en función de t, fíjense, así que voy por buen camino al menos. Bueno, hagamos denominador común de todo esto. Acá entre estos dos, el denominador común es el módulo, que después acá me va a quedar al cubo, y con este me va a quedar a la cuarta. Entonces, bueno, ustedes hagan todo este procedimiento en un papelito, y van a ver que les va a quedar esto que está acá. Bueno, ahora, ¿qué verifica el vector curvatura? Que es el módulo de este vector. ¿Sí? Yo tengo el vector curvatura evaluado en t ahora, no en s. ¿Sí? Este es el vector curvatura. Verifica que la curvatura, que es el módulo, ¿sí? Si yo lo elevo al cuadrado, es el producto escalar entre el vector y sí mismo. Estoy otra vez usando lo mismo que estaba acá hace un ratito. ¿Sí? En lugar de poner la raíz cuadrada acá, pongo al cuadrado el módulo. Si el módulo elevado al cuadrado de un vector es igual al producto escalar entre un vector y sí mismo. Bueno, en este caso, la curvatura elevada al cuadrado es el producto escalar entre el vector curvatura y sí mismo, que es todo esto que está acá, que lo dejo un cachito porque ahora lo traigo para escribir el vector por sí mismo. La fuente más chiquita, pero si no, no va a entrar. Es todo ese vector por todo ese vector. Bien, apagamos eso. Esto es el producto escalar entre la resta de dos vectores. Recordemos que, acá la derivada segunda es vector, esto es escalar, esto es vector, esto es escalar, o sea, acá tengo la resta entre un escalar y un vector, y acá tenemos de vuelta el producto entre un vector y un escalar, esto es escalar, esto es escalar porque es producto escalar, ¿no? F' por F segunda, producto escalar, me da un número, por un vector es un vector, resta de vectores,
lógicamente es lo mismo que antes, así que puedo hacer propiedad distributiva del producto escalar. Este producto en el medio es un producto escalar. Bien, el denominador es el mismo para todo, así que al multiplicar se me queda la octava y vamos por partecitas, ¿sí? Este vector con este escalar por sí mismo me queda la derivada segunda por la derivada segunda es el módulo de la derivada segunda al cuadrado. El módulo al cuadrado por el módulo al cuadrado es el módulo a la cuarta. Menos todo esto que está acá, este, multiplicando a este. ¿Sí? Este, multiplicando a este. Los escalares salen del producto escalar y se multiplican entre sí. Sería este corchete por este módulo al cuadrado, están acá. Y la parte que es de vectores queda su producto escalar. La derivada primera por la derivada segunda. Ahí adelante. Vamos ahora. La primera parte acá con la segunda. Me queda negativo. La derivada primera por la derivada segunda en producto escalar. Y el escalar corchete por el escalar módulo al cuadrado acá. Que me quedó lo mismo que acá, ¿ven? ¿Sí? F primera por F segunda por el corchete por el módulo al cuadrado. F primera por F segunda por el corchete por el módulo elevado al cuadrado. Y cuando hago el segundo por el segundo, me queda menos por menos más. F primera por F primera en producto escalar es el módulo de F primera al cuadrado. Y cuando hago corchete por corchete, me queda corchete al cuadrado. ¿Está bien? Ahí corchete al cuadrado. Ahora, un análisis nuevo. F primera por F segunda, tanto acá como acá, es lo mismo acá afuera que en el corchete. F primera por F segunda, F primera por F segunda. O sea, esto que está acá entre estos dos es F primera por F segunda al cuadrado por el módulo al cuadrado. Acá lo mismo. F primera por F segunda al cuadrado por el módulo al cuadrado. Y acá también. F primera por F segunda al cuadrado por el módulo al cuadrado. Es decir, puedo tachar uno con uno y que me quede uno solo negativo. Esto es 2 veces y al juntarlo con este me queda una sola vez. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? También tenemos el módulo, acá está la cuarta, este que está acá. Acá, este está la cuarta. ¿Dónde salió este la cuarta? Acá, era este por este, ahí está. Este que está la cuarta. Acá me queda el cuadrado. Y acá también está el cuadrado. Es decir, puedo sacar factor común de todo esto, f' de t al cuadrado. Acá está la cuarta. Acá está el cuadrado y acá está el cuadrado. Entonces cuando lo quite de factor común, acá va a desaparecer, acá va a desaparecer, ¿sí? Estos dos se van a juntar en este término solo, y acá en lugar de quedarme la cuarta me va a quedar al cuadrado. Por eso acá pasa de la cuarta al cuadrado y este 8 pasa a 6, porque lo estoy sacando de factor común al cuadrado y lo estoy simplificando con el 8 de abajo. Toda esta expresión ahora le voy a usar una propiedad al numerador que viene de los vectores. ¿Sí? Esto, traten de acordarse de álgebra 1 que el módulo, el producto vectorial entre dos vectores, era el producto de los módulos al cuadrado menos el producto escalar al cuadrado. Esto tenía que ver con la interpretación geométrica del producto vectorial. Bueno, pero más allá de eso, fíjense que esto se ajusta al numerador. Si es un vector al cuadrado por otro módulo, ¿no? De un vector al cuadrado por el módulo de otro vector al cuadrado menos el producto escalar elevado al cuadrado. Entonces todo esto que está acá arriba lo puedo pensar como f' vectorialmente f segunda o al revés, porque en realidad lo que nos interesa es el módulo. Si yo hago f' por f segunda me da un vector con una dirección y un sentido, y si yo invierto el producto vectorial me da el módulo con sentido opuesto, pero en la misma dirección y con el mismo módulo. Entonces, como lo que me importa es el módulo, en realidad es indistinto. En particular ponemos f' por f segunda, vectorialmente ahora, ¿no? Elevado al cuadrado, usando esta propiedad en verde, dividido f' de t a la sexta. Bueno, lo de arriba es un número positivo, porque es un módulo. Además está elevado al cuadrado. Lo de abajo es un módulo y encima está elevado a la sexta. Entonces le puedo calcular la raíz cuadrada y simplificar arriba la raíz cuadrada con el cuadrado y abajo la raíz cuadrada con el 6. Por eso esta fórmula que me queda acá de el módulo de la derivada primera vectorialmente la derivada segunda dividido el módulo de la derivada primera al cubo es la forma de calcular la curvatura con t como parámetro, sin tener que pasar por el proceso de reparametrización.
ejemplo de esto, ¿no? Lógicamente. Tomamos una curva, es la misma curva que venimos trabajando de ejemplo, hallar la curvatura y el radio de curvatura en 0 menos 1 pi. Es el mismo punto que usamos antes, ya habíamos calculado que t era pi, así que lo paso rapidito, si no, vayan con el video un poquitito para atrás. Y la derivada también ya la habíamos calculado. Lo que necesito, según lo que vimos recién en la fórmula, es la derivada segunda. También la habíamos evaluado. La curvatura en un punto requiere que yo lo evalúe. La derivada no puedo hacer la derivada evaluada, pero sí derivo y evalúo. Cuando derivo ahora, lógicamente no voy a derivar esto porque me va a dar el vector nulo. Derivo de manera genérica. Esto también ya lo habíamos calculado, que es el módulo. Bueno, derivo la derivada segunda, de coseno menos seno, de menos seno menos coseno, de 1, 0. Ahí tengo la derivada segunda. Esta derivada segunda me interesa en el punto t igual pi, así que evalúo la derivada segunda. Seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1, con el menos de adelante 1, 0 es constante. Y lo que quiero ahora es el producto vectorial. No el producto vectorial entre las dos derivadas genéricas, sino el producto vectorial en el punto. ¿Sí? Acá tendría que haber puesto pi acá y no t. Porque son... yo quiero la curvatura en el punto en el cual yo estoy parado. No quiero la curvatura de manera genérica, al menos no por ahora. Entonces, hago el producto vectorial entre estos dos vectores, entre la derivada primera y la derivada segunda. Bueno, producto vectorial confío que saben hacer, me da este vector que está acá, y lo que yo quiero de este vector es un módulo, que tiene por módulo raíz de 2 también, ¿no? 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 2. La fórmula de la curvatura que teníamos en la diapositiva anterior es como numerador el módulo del producto vectorial, raíz de 2, como denominador el módulo de la derivada primera, que casualmente me dio igual acá, elevado al cubo. Bueno, raíz de 2 elevado al cubo es 2 raíz de 2, así que puedo simplificar la raíz de 2 de arriba con el 2 raíz de 2 que me queda abajo y llegar a que la curvatura es 0,5. ¿Cuál es el radio de curvatura? El recíproco multiplicativo, o sea, 2. Es 1 sobre 1 medio, es el radio de curvatura en el punto t igual pi. En el punto 0 menos 1 pi tenemos curvatura 1 medio y radio de curvatura 2. Bueno, eso es todo. Les queda junto con este video el trabajo número 4, donde se van a encontrar con ejercicios, donde tendrán que calcular curvaturas, rectas tangentes, planos normal, vector curvatura y lo que estuvimos viendo en esta clase.